Román Losinski. Éxitos. Son las 7:45 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. La encuesta Coyuntura Industrial de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, es decir, ASOQUIM, que corresponde al cuarto trimestre de 2023, reveló que el sector químico y petroquímico se mantuvo estancado. Al cierre del año pasado, 75%, dos o tres cuartas partes de las empresas apenas utilizó entre nada y 40% de su capacidad instalada, tanto en ventas como en producción, cayeron con respecto a 2022. Pues bueno, el presidente de ASOQUIM, de la Asociación Venezolana de la Industria Química, está con nosotros, es Guillermo Wallis. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y tu audiencia. Sí, siento que corresponde más o menos la misma batería de preguntas que hacíamos ayer a la gente de la Cámara de la Construcción, y es preguntar en principio cómo ha estado este primer trimestre, enero, febrero, marzo 2024. Mira, la verdad es que todavía no tenemos las cifras de este primer trimestre, porque apenas estamos empezando el mes de abril, ¿no? Sin embargo, lo poco que hemos podido ver, hay empresas que han ido aumentando un poco su producción o aumentando un poquito sus ventas, así como también hay otras empresas que ven que el panorama, pues bueno, sigue siendo muy complicado y necesariamente tanto la producción como las ventas se han visto mermadas. Entonces, la verdad es que necesitamos todavía recoger toda la data para poder darte una respuesta correcta sobre lo que es el desempeño del primer trimestre. Ahora, de cara a lo que resta de este año, que es mucho, siento que sanciones y sector petroquímico van de la mano. Escenarios me imagino que se plantearán. Uno, con la misma flexibilización con la que cuenta Venezuela. Dos, con mayores facilidades. O tres, que volvamos a las sanciones, por ejemplo, del año 2022. ¿Se plantean esos tres escenarios? Mira, esos tres escenarios están vigentes, están sobre la mesa. Ahora hay una cosa que es muy importante, que es el tema de las expectativas. Por ejemplo, en la industria petrolera, las inversiones se hacen a muy largo plazo. O sea, ninguna empresa de petróleo te va a invertir hoy para que dentro de 6 meses le reviertan las posibilidades de poder operar. Claro. Entonces, cuando tú no tienes un panorama claro de inversión en el mediano o inclusive en el largo plazo, porque estamos hablando de inversiones muy cuantiosas, estas son empresas, industrias que requieren una inversión de capital, requieren instalar unas plantas que operan 24 horas al día por los 7 días, 365 días al año. Y esas son inversiones que requieren mucho dinero y mucho tiempo. No estás comprando 2 computadoras para la oficina. Para nada, son inversiones a muy largo plazo, sí, muy grandes, muy completas. Sí. Y esas decisiones no se toman pensando, oye, me van a quitar o me van a poner una sanción dentro de 6 meses. Son decisiones que se toman porque yo sé que dentro de 20 años voy a poder seguir operando porque el marco regulatorio con el cual se opera hoy va a ser muy similar al que va a haber dentro de 20 años, y eso me permite a mí en el tiempo, pues bueno, vamos a decir, dividir o amortizar esa inversión hoy en unos periodos de tiempo lo suficientemente largo que me va a permitir a mí poder, como inversionista, poder recuperar ese dinero. Y esa mirada a largo plazo la permitió, por ejemplo, la flexibilización de esa sanción sobre Chevron, por ejemplo, como caso muy puntual. Mira, permitió algunos tipos de inversiones, ¿ok? Pero yo estoy seguro que en el largo plazo no. Por lo menos hoy no hemos visto que venga Chevron a invertir muchísimo dinero en Venezuela. Comparando con, por ejemplo, ahí tenemos a Guyana, que está al lado nuestro, que está recibiendo inversiones cuantiosísimas porque tiene un marco regulatorio que le permite a esas empresas que vienen a invertir a ese país, pues bueno, saber que dentro de 5, 10, 15 o 20 años esas inversiones van a seguir siendo productivas y le van a permitir tener, vamos a decir, un campo de juego en el cual poder desarrollarse y poder jugar y poder, bueno, así como seguir invirtiendo, poder recibir el fruto de esas inversiones. Guillermo, además de esa, digamos, estabilidad financiera y jurídica, ¿qué otras variables serían indispensables manejar, tocar, modificar para que esta ecuación comience a dar frutos, ¿no? Rinda. Mira, Román, nosotros dentro de la encuesta de coyuntura, y un poquito para darle un paréntesis a tu audiencia, ASOQUIM es un gremio que agrupa más de 150 empresas que hacen bien el sector petroquímico y sector químico en Venezuela. Y nosotros estimamos que eso es aproximadamente el 85% de toda la producción petroquímica y química. Nosotros tenemos desde empresas privadas como empresas públicas, por ejemplo, ahí está Pequiven metido dentro de ASOQUIM. Sí. Tenemos empresas nacionales como empresas multinacionales, entonces somos un gremio bastante plural en todas las empresas que nos constituyen. Y eso nos permite pues entender un poquito mejor y tener pues, bueno, abierto todo una serie de abanico de opciones con todos los agremiados.
Hoy en día, los principales factores que siguen afectando tanto a las empresas de comercialización y servicios, que son los distribuidores, como a las empresas que producen aquí en Venezuela, podemos mencionar 5 que son coincidentes en este último trimestre del año pasado, fueron exactamente las mismas para tanto las que producen como las que distribuyen. Y estamos hablando primero de la baja demanda nacional, ¿okay? Y eso es producto de la caída del Producto Interno Bruto. Pues bueno, para nadie es una sorpresa, tenemos 7 millones de venezolanos que han inmigrado, tenemos una caída del Producto Interno Bruto que es bastante considerable. Entonces, bueno, esa baja demanda nacional hace que las empresas, pues bueno, tengan una capacidad instalada que tampoco puedan, vamos a decir, llenar con producción. Por otro lado, tenemos la falta de financiamiento. Las empresas requieren de financiamiento bancario, no solamente a corto plazo, sino a corto y mediano y largo plazo, para poder financiar lo que es el capital de trabajo, por ejemplo, comprar más materia prima, o poder financiar a sus clientes para que estos puedan comprar más y a su vez puedan ofrecer mejores opciones o opciones distintas a los usuarios finales, como también el financiamiento de mediano y largo plazo, que son el financiamiento que va a permitir la inversión en maquinaria, inversión en equipos, inversiones en procesos, que va a permitir a las empresas ser más eficientes. Un tercer punto, tenemos el excesivo cargo, los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Y aquí no solamente estamos hablando de los impuestos sobre las rentas o el IVA, sino también tenemos que hablar sobre todos los demás permisos, por ejemplo, permisos bomberos, los timbres fiscales, que están pechando de una manera muy pesada a todas las empresas que hacen vida dentro de aquí en Venezuela. Tenemos un entorno macroeconómico nacional que no necesariamente es positivo, y ahí podemos hablar de la inflación, las altas tasas de inflación y devaluación que se han vivido en los últimos años. Y por último tenemos la competencia de los productos importados, terminados, que entran al país de manera desleal. Esto básicamente, para poner un resumen, este último punto es que las empresas venezolanas pues pagan el arancel cuando entra la materia prima, después pagan todos los tributos, los impuestos, tanto los fiscales como los parafiscales, que ya sabemos que son excesivos, y por otro lado compiten con productos importados que entran, no pagan aranceles, no pagan IVA, y bueno, ¿cómo competir en un campo tan desigual? A nosotros, un país muy beisbolero, es como compite con un palo escoba contra el equipo contrario, que tiene unos bates de aluminio. Entonces es una competencia que no es leal, no estamos compitiendo de igual a igual, y nosotros lo que siempre hemos pedido al gobierno es que nos permita competir de igual a igual con esos productos importados, porque al fin y al cabo hay muchos productos que se importan en Venezuela que es bueno para el mercado, es sano para el mercado. En un mercado donde es competido es sano. Y pues bueno, pero el campo tiene que ser igual y las condiciones para los dos equipos tienen que ser igual. A ver, has enumerado estos 5 factores: la caída de la demanda, la falta de financiamiento, la carga tributaria, amén de toda la permisología, ese entorno macro en el que hablabas de la inflación, de la devaluación, y luego esta competencia desleal con los productos importados. Visto así, yo le preguntaba a la gente de la Cámara de la Construcción ayer que si nos encontráramos en este estudio a finales de año, ¿de qué estaríamos hablando? Pero es que ahora me cuesta preguntarte cómo se ven ustedes en 10 años pensando en ese largo plazo del que hablábamos, si ni siquiera sabemos qué va a ocurrir la semana que viene. Bueno, mira, nosotros, Azoquim cumplió el año pasado 60 años. Y dentro de nuestra celebración de los 60 años, nosotros le presentamos una propuesta al país que nosotros le llamamos Petroquímica, invirtiendo en un mejor futuro, hecho en Venezuela para el mundo. Y ahí nosotros enumeramos 8 puntos fundamentales que permitirían la reactivación y el regreso de la actividad petroquímica y química en Venezuela a los niveles de importancia que fueron hace unos pocos años. ¿Okay? Por ejemplo, antes de entrar en detalle con esa política, nada más para que tengan una idea, la industria petroquímica tiene la capacidad para multiplicar el valor del producto de unas 5 a 6 veces. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un barril de petróleo que está en $50, bueno, o $100, ¿ok? Ese barril lo podemos multiplicar por 5, lo podemos multiplicar hasta por 10 veces, solamente transformando ese producto, esa materia prima, en un producto terminado, ¿ok? O en un producto inclusive intermedio. Okay. Para eso, a largo plazo, tienen que suceder muchas cosas. Podemos entrar en detalle tanto como tú quieras, son 8,
pero yo, si quieres, la Por enumero favor. un poquito por arriba. Primero, lo que necesitamos es redefinir el rol del Estado. ¿Ok? Hoy en día, el Estado venezolano es el dueño de las empresas y el Estado venezolano también es el ente regulador. Eso es como quien paga y se da el vuelto. Eso no es correcto. Lo correcto es que el Estado sea promotor, un aliado del sector privado que ayude a destrabar, a quitarle trabas a las empresas, que ayude inclusive hasta las empresas a lograr poner su producto en otros países, ¿okay? Que logremos exportar. Nosotros, la industria petroquímica fue una industria que logró exportar y exportar muchísimo dinero, generar empleo, generar divisas para el país. Eso se puede hacer. Pero lo primero que necesitamos es redefinir el rol del Estado. Lo segundo es que el Estado necesita promover la inversión privada nacional e internacional en el sector. Y para esto necesitamos implementar políticas macroeconómicas que sean no solamente coherentes, sino que sean permanentes en el tiempo, Claro. que es lo que le permita a esas inversionistas pensar en 10, 15, en 20 años para decir, bueno, de estos 208, 210 países que hay en el mundo, Elijo este. elijo Venezuela, porque tiene las condiciones correctas y porque yo sé que las reglas del juego van a permanecer iguales en tantos años y eso me va a permitir no solamente invertir, sino después recuperar mi inversión en el tiempo. ¿Okay? Lo tercero, necesitamos un mercado de capitales que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente estable para que permita acompañar la inversión privada, para que permita que el Estado pueda inclusive hasta desinvertir en este sector o vender sus participaciones en este sector al sector privado. Y eso es muy importante porque el mercado de capital actúa básicamente facilitando todo este tipo de transacciones que pueden ser, oye, desde pequeños inversionistas hasta grandes inversionistas, un pequeño número de acciones hasta un mayor número de acciones. Y eso dinamiza mucho y le da mucha flexibilidad a esa parte. El cuarto punto es necesitamos reformar la ley del desarrollo de las actividades petroquímicas, que es la LODAP. ¿Okay? Y esto se necesita hacer con el fin de eliminar obstáculos legales y restricciones que desincentivan la participación. Por ejemplo, hoy en día existe la reserva del Estado sobre la actividad del sector y el Estado también necesita tener el 50% de la participación accionaria en las distintas empresas mixtas de la petroquímica. Esto, pues definitivamente, para que, o sea, si yo me pongo en los zapatos de un inversionista y voy a invertir, pero voy a invertir en una empresa en la cual yo no tengo la mayoría accionaria, sino la que la tiene es el Estado, que es un Estado que es el que me regula, pues no necesariamente eso presta o me da a mí los incentivos correctos para decir, aquí es donde yo quiero invertir en este país. El quinto punto, necesitamos restablecer las cadenas de suministro en el sector químico. El sector petroquímico y sector químico es un sector en donde el encadenamiento productivo es muy importante, porque se arranca desde la producción y la transformación de las materias primas esenciales, el gas natural, la sal, a todo lo que son productos terminados que nosotros hoy en día conocemos. ¿Okay? Desde los empaques de alimentos, las llantas de los carros, los jabones y los detergentes es para limpiar la ropa, o inclusive para el cuidado personal, las pinturas de la casa. Y entonces son cadenas que son muy largas, por donde pasa una materia prima, pasa por 5 o 6 distintas transformaciones para llegar a un producto terminado final. Y se necesita restablecer todas estas cadenas, empezando desde el principio, ¿okay? Empezando por la petroquímica más básica. Y esto es importante no solamente desde el punto de vista para asegurar el suministro competitivo de las materias primas, sino que se necesita también recuperar los niveles de producción tanto de gas natural como de petróleo. El sexto punto es que se necesitan reformas legales a fin de establecer los incentivos fiscales atractivos y reales que van a permitir que se conviertan en el mejor estímulo de la materialización de las nuevas inversiones. ¿Okay? Y aquí estamos hablando cuando hablamos de incentivos, es la reducción del impuesto sobre la renta, la revisión del IVA, la revisión del IGTF, tanto en bolívares como en dólares, que son hoy en día, pues le quitan la posibilidad que esas empresas de los flujos de caja que generan puedan utilizar eso para reinvertir. Un séptimo punto son las políticas de fomento transversal, una política de fomento para la actividad transversal que representa toda la química diversa aguas abajo. ¿Okay? Y esto es un poco relacionado también a ese encadenamiento productivo. ¿Okay? Y el último, y aquí tenemos que tomar en cuenta que estamos nosotros ya en un mundo que está completamente globalizado
Y todos estos cambios, todas estas políticas se tienen que hacer tomando en cuenta la transición energética en la cual está sumido el mundo. Anteriormente lo importante era, por decirte, producir sin importar qué es lo que pasara con el medio ambiente o quitándole importancia a lo que era el medio ambiente. Hoy en día a nivel mundial, pues bueno, las energías se están moviendo hacia energías limpias, hacia energías solares, hacia energías eólicas, hacia la misma energía, ¿cómo se llama? La hidroeléctrica, y alejándose un poquito de las energías sucias, como pueden ser el carbón o el petróleo. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, porque si nosotros queremos que esa industria química y petroquímica reciba las inversiones que necesita recibir, pues bueno, necesitamos enmarcarnos dentro de lo que está pasando a nivel mundial dentro de esta industria. Es Guillermo Wallis quien nos acompaña, presidente de Asoquim. Guillermo, aunque me pase un minuto más, ya son las 8, un minuto de la mañana, aunque me pase un minuto más, parece que estamos lejos de esta, no sé si llamarla lista de deseos, pero al menos ya comenzamos en algunos de esos puntos. Al menos, ¿qué está haciendo Asoquim para tratar de alcanzar algunos de estos 8 puntos fundamentales? Bueno, mira, vamos a empezar por estos son todos puntos que nosotros, las propuestas que nosotros hacemos a mediano y a largo plazo. Hoy en día, por la coyuntura, pues nos estamos enfocando es más en lo que está pasando a corto plazo y cómo nosotros podemos ayudar a que las empresas nuestras, a que las empresas que hacen bien Venezuela, pues puedan pasar de ese 20%, 40% de su capacidad instalada a aumentar esos porcentajes de la capacidad instalada, que pueda aumentar la producción nacional. Y nuestros enfoques están hoy en día más hacia cómo nosotros podemos hacer para poder corregir junto con el Estado todo lo que es el tema de la falta de financiamiento, los excesivos tributos fiscales y parafiscales, y sobre todo el tema de la competencia desleal de los productos terminados importados. Porque eso es, a corto plazo, vamos a decir, lo que más tiene ahorcado, lo que más tiene marcar la diferencia a corto plazo. Al empresariado, tanto nacional o internacional, que hacen vida en el país. Guillermo, muchísimas gracias por la visita esta mañana. Pues muchas gracias a ti, Román. Siempre un gusto. Está a su casa. Guillermo Wallis es presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Asoquim. Son las 8:02 de la mañana. Pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.